Bienvenidos y bienvenidas, este es su canal Psiquis y este es su programa Insight para Todos. En esta ocasión les tenemos el tema de psicopatía, esperamos mucho que lo disfruten. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes. Aquí andamos, muy buenos días, tardes o noches, ¿no? Dependiendo cómo nos estén escuchando. Bueno, pues el día de hoy, pues nada más vamos a estar aquí presentes, pues Moisés y yo. Pero, bueno, traemos un tema, pues por demás interesante, ¿no? Que, pues digamos que culturalmente, pues es muy... a la gente le interesa mucho, pero que también es una cuestión muy, muy presente y muy constante, ¿no? Que es la psicopatía, perdón, como trastorno, ¿no? En este caso, pues a lo mejor nos preguntamos si hemos escuchado mencionar mucho, ¿no? La psicopatía o los psicópatas, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es, no? Y de hecho ahorita tengo una definición que me gustaría leer para que la gente, pues más o menos, conozca un poquito más, ¿no? O sea, ¿qué es, no? Podría decirse que la psicopatía se define como una enfermedad mental y como anomalía psíquica por obra de lo cual, a pesar de la integridad de las funciones perceptivas y mentales, se halla patológicamente alterada la conducta social del individuo que la padece. O sea que en este sentido, en la psicopatía, pues digamos que es una persona que es completamente funcional, o sea, puede tener trabajo, incluso familia, etcétera, ¿no? Pero que en este caso se van a ver alteradas las funciones o ciertas funciones sociales, ¿no? Entonces sería básicamente en el DSM-5 lo estipula como el trastorno antisocial de la personalidad, uh-huh. ¿no? Como tal, que está en un trastorno de la personalidad en el grupo B, tenemos en el grupo B y que pues que hay ciertos criterios para poder cumplirlo, digamos, para que la gente sea psicópata, exactamente, pues tiene que cumplir con ciertos criterios. Igual, pues no sé si quieres que los mencione. Sí, los tienes ahí. ¿No? Ajá, por acá los... Deleítanos. Muy bien, excelente. Vamos a alimentarlos el día de hoy con el DSM-5. Que, bueno, dice trastorno de la personalidad antisocial, ¿no? Lo que comenta en este caso el DSM-5, yo sé que a lo mejor es una cuestión un poco técnica, pero pues también para que sepamos, ¿no? Nos habla sobre un patrón dominante de inatención, ¿okay? De inatención y vulneración de los derechos de los demás, ¿okay? Que se produce, en este caso, pues más o menos desde los 15 años de edad y que se manifiesta por 3 o más de los hechos siguientes, que son los que vamos a comentar, ¿no? Que la persona, para poder considerarla a lo mejor como un psicópata, pues tendría que cumplir ciertos criterios que serían los siguientes. Uno de ellos es el incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, ¿okay? Que se manifiestan por actuaciones repetidas que son motivo de detención, ¿okay? Ese es uno de ellos. El segundo dice engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. Ok, únicamente de la persona que lo está cometiendo, ¿no? 3, impulsividad o fracaso para planear con antelación, ¿ok? 4, irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. Pudiera ser que tuviera alguno de esos, ¿no? 5, desatención imprudente de la seguridad propia o de la de los demás, ¿no? 6, irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. Y 7, ausencia de remordimiento que se manifiesta con diferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Uh-huh. O sea que, bueno, por ejemplo en este último, ¿no? Que dice... la cuestión de la racionalización, o sea, dice que se manifiesta con indiferencia o racionalización, o sea, puede racionalizar demasiado, pero falta como esa conexión emocional para que sea como significativo, ¿no? O sea, puede entender conceptos, pero no los entiende o no los asimila del todo, ¿no? Como no sé, como por ejemplo, podría ser, pues se murió una persona, ¿no? Y a lo mejor
ve llorar a alguien más, pero no comprende por qué está llorando esa persona por alguien que se murió si ya está muerto. Por decir un ejemplo, ¿no? Sí, son poco empáticos, ¿no? No manejan la empatía a un nivel como alguien normal, ¿no? Ajá, sí, de hecho sí, ¿no? Inclusive, puede haber inclusive yo recuerdo, ¿no? Una cuestión neurológica también, ¿no? Entre la cuestión de la amígdala. Digamos que la amígdala pues, es como una pequeña nubecita, ¿no? Que tenemos en el cerebro, que se encarga de las emociones primarias, ¿no? Uh-huh. Y esa amígdala tiene una conexión hacia el lóbulo frontal, ¿no? Que es más o menos pues esta zona de aquí. Y esa zona del lóbulo frontal regula las emociones de la amígdala. Entonces, en estudios que se han realizado, se ha visto que esa conexión entre la amígdala y el lóbulo frontal se ve mermada o se ve dañada en pacientes con este tipo de trastornos de personalidad como la psicopatía, ¿no? Entonces, podemos ver que incluso pues a nivel fisiológico, hay una problemática en razón de este tipo de trastorno, ¿no? Sí. Entonces, pues, bueno, esa es una cuestión, ¿no? Son personas, pues, como lo mencionabas, ¿no? Poco empáticas, y la cuestión también es que el hecho de que sean poco empáticas puede que los orille a llevar o a cometer ciertos actos a lo mejor delictivos. O sea, no digo que a lo mejor todos los psicópatas van a ser delincuentes, no es así la cuestión, ¿no? Sino que como no tienen ese límite de norma ética o social o moral, entonces es como las normas pues no aplican para mí, por así decirlo, ¿no? Y como yo no tengo ese límite, no tengo ese límite ni empático, ni de normas, ni de ética, pues las leyes o las normas pues no aplican para mí. Entonces, por ese lado es mucho más sencillo para ellos poder a lo mejor cometer un crimen o chantajear o manipular incluso a las personas para poder cumplir su cometido, ¿no? Para poder satisfacer lo que ellos quieren, ¿no? Su necesidad de violencia. Ajá, por así decirlo. Exactamente. Sí, ¿no? Y de hecho, pues sí pueden ser, pues bastante violentos, ¿no? De hecho, hace ratito, bueno, es que Amparo se andaba por aquí. No, es que pues, tuvo que irse, ¿no? Pero le estaba platicando a Amparo de una serie. Probablemente muchos de ustedes ya la hayan visto. Muy buena, a excepción de la última temporada, que se llama House of Cards. Es una serie que, bueno, trata sobre un personaje, no recuerdo el nombre del personaje, pero lo interpreta Kevin Spacey, creo, el actor, en donde él es un político, ¿no? Que, digamos, va escalando hasta llegar a ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? La cuestión es que todo lo que hace para llegar hasta ese punto de ser presidente de Estados Unidos incluye pues hasta la murición de ciertas personas, ¿verdad? Para que no nos censuren, ¿no? Entonces y ahí te vas dando cuenta que bueno, hablando del personaje, pues no hay ni siquiera algún tipo de remordimiento por las acciones que está realizando hasta lograr su cometido. Incluso llega a manipular personas, chantajear personas, por el simple hecho de llegar al objetivo que él quiere, ¿no? Que es ser el mero mero de ahí sí del país, ¿no? Entonces, de hecho esa serie siempre me dejaba estresado, la verdad, porque me hacía pensar en que muchas veces conocemos a personas así, o podemos llegar a conocer personas así, o las personas con psicopatía, pues son personas que igual nos podemos topar en cualquier lado, no sé, cuando vamos al mercado, cuando vamos a la escuela, cuando vamos a nuestro trabajo, y a lo mejor ni siquiera sabemos que pudieran tener el trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Como les digo, o sea, no necesariamente tienen que ser delincuentes, ¿no? Como tal. Pero pues a lo mejor hasta por ahí nos hemos topado con algún psicópata y no nos hemos dado cuenta. Puede ser. ¿Cómo la ves? Sí, pues como mencionas, pues últimamente ha estado en auge, ¿no?
y es algo muy frecuente ahorita en la población este tema. Lo manejan mucho, de hecho ahorita casi en cualquier plataforma te puedes encontrar ya sea un documental o una serie de algún psicópata, ¿no? O asesino serial, o las clasificaciones que les vayan poniendo. Sí. Y ahí se puede reflejar estos puntos que tú mencionaste hace ratito del DSM-5, los puedes ir notando en las series, en cómo las escriben y que se ve que ellos los ejecutan, ¿no? Claro. Y sí es algo muy común esta parte de que ellos no tienen un límite para poder hacer lo que ellos quieren hacer, vaya. Porque como ellos se rigen fuera del constructo social que manejamos todos nosotros, entonces para ellos es más fácil cometer algún delito, infringir normas o pasar por alto estas cosas, ¿no? En el caso de llegar a su fin. Ellos sí reconocen que socialmente algo está mal, porque si no irían por ahí como si nada, ya sea los que son delictivos graves, pues matando o haciendo eso, y mírenme, pues, o sea, ellos sí conocen perfectamente que están haciendo algo mal, por eso se esconden y todo, por eso son muy buenos planificando, porque son, en escalas de inteligencia ellos sí se rigen como a otros niveles, por así decirlo, y son exigentes con lo que ellos van a hacer, son muy metódicos, como les digo, y son personas, ahora sí que muy, muy capaces, pero son, como tú dijiste, no, les cuesta mantener un patrón en algo, entonces, luego por eso se ve que empiezan a cometer errores y ya por eso los atrapan o algo así, ¿no? Hay otros que sí son más truchillas y pueden ahora sí que ir puliendo su forma en cómo hacen sus crímenes, ¿no? Claro. Pero pues para mantener un trabajo o algo se les complica mucho. Claro. Las relaciones también, en cuanto, ahora sí que el nivel de psicopatía que tengan o algo así empieza a ser más grande, se les complica, ¿cómo se dice? Lidiar con la relación social que tengan en ese momento. Dado caso de que estén casados o que vivan con sus papás o con algún roomie o algo así, se les empieza a dificultar mucho. Pero sí, para ellos es muy sencillo manipular a otras personas. Tienen un muy buen uso del lenguaje. Son muy, ¿cómo se dice? Muy labiosos, dicen, ¿no? Y fíjate, en esa cuestión de que son muy labiosos, también son así por como son personas inteligentes, ¿no? Y son personas curiosas también. Y precisamente estábamos hablando ahorita de esa cuestión, ¿no? De que son personas curiosas, preguntan mucho. Uh-huh. Entonces, como preguntan mucho constantemente, pues están tratando como de adquirir más conocimiento. Otra cuestión es que, digamos que en cuestión de las emociones, no sienten, por así decirlo, de la misma manera que una persona a lo mejor que es más empática, ¿no? Digamos que ese nivel de empatía se ve reducido pues al mínimo, o prácticamente no hay, ¿no? Uh-huh. Ese nivel de empatía. Sí, a lo mejor una persona puede ver algo que a nosotros nos perturbaría bastante y a una persona psicópata pues simplemente le da igual, ¿no? A lo mejor ver una escena grotesca de algún crimen, por así decirlo, a ver un perrito caminando en la calle como si nada, ¿no? O sea, en ese sentido no hay una diferencia. De hecho, me estaba acordando ahorita que estás comentando que hay estudios en donde se detectaban las reacciones fisiológicas de personas con por ejemplo, con ese tipo de trastorno, en donde se les iban enseñando cartas, lo hacían a personas con el trastorno ya diagnosticadas y a personas que no tenían el trastorno antisocial de personalidad, no la psicopatía. Entonces les poníamos poniendo cartas, ¿no? Digamos, medio random la cosa, ¿no? Podían poner un parque, podían poner unos niños jugando, podían poner cualquier otro tipo de situación y de repente, pum, les ponían la escena de un crimen feo, ¿no? Grotesco, ¿no? Y así, y se daban cuenta, por ejemplo, en una persona que no tenía el trastorno, pues ciertas cuestiones fisiológicas se miraban alteradas, ¿no? Como la respiración, como las palpitaciones, inclusive pues la sudoración también. Y en personas con el trastorno, con ese trastorno de la personalidad, nada. O sea, les daba lo mismo ver una cosa
un crimen que ver un parque o unos pajaritos ahí volando. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que en cuestión de emociones no son empáticos con las personas, no son empáticos. Ahora, la cuestión aquí es que como son inteligentes, pueden aprender a emular ciertas emociones, ¿no? O sea, a lo mejor pueden aprender a emular felicidad o inclusive a emular la empatía con otras personas, ¿no? Pero realmente no es una empatía o no es una emoción real, por así decirlo, ¿no? Sino que entienden hasta cierto punto que a lo mejor socialmente las emociones son importantes. Entonces es una manera de manipular, ¿no? De poder obtener un beneficio. Exactamente. Entonces, pues muchas veces en base a esta cuestión pueden aprender a emular ciertas emociones, ¿no? Felicidad, empatía, inclusive no sé si pues sí, la cuestión de la felicidad, ¿no? Pero pues realmente estas personas no tienen una emoción real en ese sentido, ¿no? Sino es más bien algo imitativo en esa cuestión. Y ahorita que comentabas eso de las tarjetas y eso, recordé que hace un par de años, bueno, ya más de 3 años fue eso, tomé un taller en Xochicalco, en la universidad, y era sobre este tipo de trastornos. Y venía un caso medio similar, y era igual un grupo de personas psicópatas diagnosticados con este padecimiento mental y personas normales. Y a todos les pasaron el mismo grupo a los dos grupos les pasaron las mismas cosas. Eran cartas, fotografías, y por ejemplo, eran cartas, no sé, que le escribía un niño en la primaria o en el kinder o algo así a su mamá, ¿no? Y cartas que se escribían como en Estados Unidos hay como amigos por correspondencia para los reos y todo eso, ¿no? Ajá. Entonces, entre mismos reos que se pasaban cartas de cárcel a cárcel, o otros eran como screenshots de foros en internet como de psicópatas de no busco esto o esto, ¿qué hacen cuando matan a alguien? O cosas así. Ajá. Entonces las personas, por decir normales, ¿no? Los por ejemplo, la carta del niño a su mamá, pues sí se conmovían y todo esto. Y iban obteniendo reacciones porque los están monitoreando y obtenían estas reacciones, ¿no? De felicidad o de tristeza si alguien se moría, o era una carta de consuelo o algo. Y en las personas estas psicópatas no habían ese tipo de reacciones. Pero, por ejemplo, cuando miraban una escena del crimen o miraban una reacción en un foro o una carta de reos a reos, sí se prendían ciertos tipos de emociones y se generaba serotonina, endorfinas. Entonces ellos estaban en ese momento experimentando felicidad, experimentando un gozo, incluso excitación unos. Entonces sí estaba bien cura esa parte de que en las otras personas esas cosas generaban como un desprecio o un rechazo, ¿no? Un rechazo, y ellos no, para ellos era interesante. Y ahí nos mostraban pues de que estas personas sí tienen sentimientos, no es que no los tengan, sino que los usan de una manera diferente a nosotros. Con un objetivo distinto, ¿no? Significan diferentes cosas para ellos, pues. Les hacen sentir lo mismo, pero en situaciones distintas. Y me recuerda más o menos, no me acuerdo si es en la serie de Jeffrey Dahmer o en la de Ted Bundy. Pero hay una escena donde, te digo, no me recuerdo quién era, pero uno de los dos mató a alguien, ¿no? Y hizo un corte o algo, hace mal y se molesta y se frustra y llora porque lo hizo mal. Creo que era en la de Dahmer, fíjate. Sí, no me acuerdo cuál es, pero pasa esa parte, pues. Entonces, lo que a lo mejor en un momento para él, a lo mejor en su trabajo pudo haberse equivocado y hubiera sido como, no pasa nada, pues. Pero en esa parte, que es algo de su interés, ahí sí se frustró. Entonces sí existen este tipo de emociones en ellos. Solo que ellos las evocan pues a otras cosas que nosotros, ¿no? Digamos que es como una parte también de impulsividad, ¿no? O sea, porque a lo mejor pueden llegar a molestarse de sobremanera en situaciones, pues que a lo mejor para nosotros pues no ameritan tanto
tanto enojo o tanta frustración, por así decirlo, ¿no? Que de hecho pues también es otra de las características de este tipo de trastorno, ¿no? La cuestión de la impulsividad, que inclusive pueden llegar a ser violentos, de forma física, o incluso de forma verbal también con las personas, no llegar hasta el maltrato, ¿no? Que pues también se puede dar, por ejemplo, entre parejas, ¿no? O sea, tener una pareja pues, con este tipo de trastorno, con psicopatía, puede ser algo muy doloroso, muy destructivo, pues precisamente para la otra parte. Incluso pueden llegar hasta manipular la situación a tal grado de que la otra persona, siendo que a lo mejor no tiene la culpa, se siente culpable, a lo mejor por el término de la relación o por ciertos aspectos, ¿no? Pero aquí viene la cuestión precisamente de que pueden llegar a manipular la situación para ellos deslindarse de cualquier tipo de responsabilidad. Manejarlo a su favor, ¿no? Ajá, exactamente, como manejarlo a su favor, ¿no? Y de hecho, bueno, ahorita en estos días ya a uno a veces, bueno, uno como psicólogo se le hace más fácil como que reconocer este tipo de cuestiones, ¿no? Pues ya con los años, ¿no? Y la práctica y todo eso, ¿no? Donde hemos visto pues varios casos. Considero que afortunadamente no me he topado con un caso tan extremo, pero lo he visto muchas veces en ciertas cuestiones, ¿no? En cuestiones de trabajo, con personas que digamos, me dan como esos poquitos rojos, ¿no? Me han querido matar. Pues me han querido matar. Pues es cotidiano, ¿no? Aquí no es cotidiana la violencia. Corrijo. Entonces, sí, pero es esa cuestión, ¿no? Que, pues, ya uno aprende a conocer ciertos rasgos, ¿no? Ahora, si nosotros vemos rasgos, no quiere decir que la persona ya sea psicópata, ¿no? Ni nada por el estilo. Pues obviamente se tiene que hacer un diagnóstico diferencial en donde tenemos que descartar, ¿no? Nosotros que a lo mejor no sea alguna otra cuestión, ¿no? Un trastorno bipolar, u otro tipo de trastornos que a lo mejor se esté confundiendo con un trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Entonces, por ese lado, ¿no? Los psicólogos pues tenemos un trabajo muy, podría decirse complicado en ese sentido, para no dar un mal diagnóstico en ese sentido, ¿no? Sí. Hay una... Digo, ahorita me acordé de dos cosas. Ahorita que mencionaste esta de identificar, eso es muy importante, pues sí, desde nuestro trabajo, ¿no? Pero estas personas psicópatas que ya lo llevan a este grado de delictivo, ¿no? Uh-huh. También son muy buenos identificando a las personas y saben a qué tipo de personas abordar, tanto para hacer sus crímenes o con cuáles personas ahora sí que relacionarse para poder pues tener su tapadera, ¿no? O manipular para llegar a ciertos objetivos. Ellos saben quién es más fácil manipular y todo, porque estudian mucho a la persona. Pues. Es como detectan la vulnerabilidad en los demás, ¿no? Y pueden saber y entender quién es más fácil de manipular en base a eso, ¿no? Sí, ahora sí que son muy canijillos. y en el otro aspecto que iba a mencionar, una vez miraba una conferencia de un psicólogo argentino, no me acuerdo cómo se llama, pero él decía que hay algo de psicópatas en todos nosotros. Entonces dice, ¿quién no ha tenido un pensamiento en donde está discutiendo con alguien y piensa, sí me lo cacho a golpes o algo así? Decía, pues, o tenés impulso, ¿no? Agresivo. Impulso. O vas manejando y se te sale todo el diablo de adentro y se la raya, se te metió o algo. Entonces, dice, siempre están este tipo de pensamientos porque vienen desde una parte primitiva que hay en todos nosotros. Sí. Entonces, dice, ¿qué haría yo? O dice, simplemente a los que ¿cómo era? En ese tiempo estaba como de moda una pregunta que decía, ¿con quién te casas? ¿Con quién lo haces? ¿Y a quién matas? Entonces dice, ¿a quién se le ocurrió esa pregunta? Tiene un grado de psicopatía dentro de él, porque al final de cuentas está haciendo una serie de actos que pueden ser también delictivos, ¿no? Claro. Dice, a lo mejor, y tú te estás preguntando esta parte, ¿con quién me caso? ¿Con quién lo hago y a quién mato?
Pero nadie te está diciendo que esa persona se quiera casar contigo. Nadie te está diciendo que la otra persona lo quiere hacer contigo. Ajá, y el otro, pues, le vas a quitar la le vida. vas a quitar la Nadie vida. te está diciendo, no es que te esté diciendo él, no, mátame. Entonces, sí, yo digo, pues sí es cierto, a lo mejor sí hay algo de psicópata en todos nosotros. Y antes creo, en el DSM-4 creo que estaba puesto como por grado de psicopatía, ¿no? Estaba como por niveles o algo así. Sí, sí. Y ahorita ya es diferente, ya tienes que cumplir ciertos requerimientos, ya para los mes, a los tantos, pues sí calificas. Claro. Y una cosa es que seas activo y otra inactivo. Y es que es lo que venimos hablando, ¿no? Quiénes son delictivos y quiénes, pues, se lo siguen aguantando. Pero están ahora sí que a un paso de hacer lo que tengan que hacer, ¿no? Y es que esa es la cuestión, ¿no? O sea, como tienen ciertas características, como dices tú, o sea, a veces están hasta un paso de poder cometer algún delito, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la tendencia del psicópata es, pues, la manipulación, ¿no? Y como no tienen ese criterio social o ese límite social, para ellos resulta fácil transgredir estas normas sociales o inclusive, pues, ya leyes legales, ¿no? Que están bien establecidas, porque a veces no, pues, como no tienen ese grado de empatía para comprender esa parte, entonces no lo integran hacia ellos. Es decir, bueno, pues ahí están las leyes, pero pues a mí no se me hace que apliquen en mí, ¿no? Entonces es mucho más fácil que puedan realizar actos delictivos, ¿no? De hecho, ahorita que estabas platicando me acordé de algo, cuando estábamos haciendo la maestría, me acordé de algo bien interesante que dijo uno de mis maestros, con relación precisamente a la psicopatía, ¿no? Al trastorno antisocial de la personalidad, que muchas veces, pues a veces nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿cómo va evolucionando una persona que puede llegar a mostrar este tipo de trastorno a la personalidad, ¿no? ¿Cómo va? Y el maestro, me acuerdo que nos dijo algo que de principio se me hizo muy interesante, pero años después lo empecé a observar en una persona y dije, wow, el profe tiene razón. Y se me hizo bien interesante. Decía el maestro, una persona, por ejemplo, que puede llegar a desarrollar trastorno antisocial de la personalidad, en su niñez muy probablemente vaya a empezar con un trastorno por déficit de atención. ¿Okay? Ahora, no quiero decir que una persona con trastorno con déficit de atención vaya a desarrollar la psicopatía, ¿no? Para aclarar, para que no se malinterpreten las cosas, ¿no? Pero, bueno, si esta parte del TDA no es atendido de manera adecuada, el trastorno puede evolucionar a un trastorno negativista desafiante, ¿okay? Entonces, una vez que el trastorno negativista desafiante se instaura en la persona debido a que el TDA no tuvo un correcto manejo, puede evolucionar. Ese trastorno negativista desafiante, pues, o sea, una de sus características es precisamente que desafía a las figuras de autoridad, ¿no? Por ejemplo, tenemos niños o adolescentes, ¿no? De que, oye, les ponen las normas que tienen que hacer, ya sea en la escuela, en su casa, y los muchachitos se niegan rotundamente, ¿no? Entonces desafían a sus autoridades más próximas, ¿no? Que pueden ser sus padres, pueden ser sus maestros o algún otro tipo de figura de autoridad. Si esto no es atendido, si el trastorno negativista desafiante no es atendido, entonces puede desembocar en un trastorno antisocial de la personalidad ya en una etapa adulta, ¿no? Entonces ahí podemos ir viendo que puede ir en escalas, cómo va aumentando si pues la persona desde el niño a lo mejor no es atendida de una manera psicológica de una forma adecuada. Sí, y es que eso es real. Un TDA mal manejado usualmente tiene tendencia a rasgos violentos. Entonces, no poniendo los límites adecuados y con esta tendencia a unos rasgos violentos, pues ya viene el negativista desafiante y pues ya se complica mucho, ¿no? Porque estos ya sí son niños que, como para que tengan un poquito de contexto, se parecen mucho a los que salían antes en Discovering Human Health. En las niñeras que iban y educaban a tus niños en casa, no me acuerdo cómo se llamaban. Sí, entonces son niños niñera de rescate. Son niños que tienden a ser muy violentos, de que llega el papá y dice no, y pum, ya le soltó el fregazo al papá y así pues y te tiran el plato y todo.
Oye, cómo me desesperaba ese programa. Sí, hijo de la... Sí, no, sí era desesperante ver ese programa, la verdad. Y pues, imagínense, un niño así, desequilibrado, mal manejado, pues, ¿a qué llevamos, no? Exacto. Y esto me hizo recordar aquel taller que te digo que estudié hace un par de años, y decía uno de los profesores, entonces, la psicopatía, ¿un psicópata nace o se hace? Y ya, pues unos decían, no, nace, y otros, no, pues se hace. Y dice, desde mi perspectiva, desde lo que yo he estudiado y otras personas han estudiado, hasta ese punto, estamos en que puede ser de ambas maneras. Okay. Nace y se hace. Y dice, ¿por qué? Y me acuerdo que pues vimos a varios psicópatas, ¿no? No me acuerdo de los nombres de estos en concreto, pero uno empezó con sus actos delictivos y estas conductas después de haber sido violado. Okay. Y había sido violado como a los 16, 17 por su padrastro o algo así. Y ya él quedó con como remordimiento, con esta culpa, y lo fue procesando en su cerebro, y él empezó a hacer lo mismo. Okay. Y pues sí, se fijaba a quién atacar, cómo, tal. Primero empezó pues hurtando en tiendas, luego fue atracando en las calles y eso. Y eran impulsos que él tenía porque él sí tenía una solvencia económica. Él no necesitaba de robar, pero era así como de que, ay, unos chicles, y los agarraba, aunque tuviera el dólar en esta mano, pues era como que miraba los chicles y vamos. Y era como esa adrenalina, ese gusto por esa parte. Entonces ahí uno se hizo. Otro también que vimos era un sujeto que iba manejando en la carretera, se accidentó, y de un golpe en la cabeza su conducta cambió mucho. Entonces él empezó, ahí me acuerdo que era algo de la amígdala, algo le pasó a su amígdala, que fue esta parte como de dejar ir al animal. Y entonces él decía que como que miraba a una mujer y él decía que escuchaba que las mujeres pues le decían, no, hazme tuya, o cosas así, pues. Como si lo sedujeran, por así como decirlo. Si las mujeres lo sedujeran, pues. Y entonces llegó un momento en que él caminaba y escuchaba esto o lo miraba, como lo manejara, ¿no? Dice que entonces él un día empezó como a hacer caso. Okay. Pero pues la resistencia de las mujeres al decirle, no, ya no te dije nada y esto, como que a le daba más adrenalina. Lo excitaba, ¿no? Me imagino. Fue cuando empezó ya a golpear y así, y un día pues ya mató a una muchacha, dijo, pues ni modo, ya estoy aquí de todas maneras. Entonces pues hizo lo correspondiente. Es como circunstancial muchas veces, ¿no? Okay. Y entonces pues ya hizo su primer quitación de vida. Luego pues su primer sin permiso. Y dijo, no, pues estuvo bien padre. Y lo empezó a repetir. Y entonces ahí va esta parte, ¿no? De que también se pueden hacer. Sí. Y en el nacer, un ejemplo que se me viene medio rápido es que en la serie bueno, no recuerdo si es en la serie o en el documental de Jeffrey Dahmer, están entrevistando a su papá. Y dice que es culpa de él que Jeffrey sea así. Dice, yo de pequeño también tenía este tipo de pensamientos y de intereses. Sí, dice, pero yo lo pude controlar. Exacto. Y es mi culpa no haberle enseñado a controlarlo y esto. Entonces, son rasgos heredados. Sí. Y el Jeffrey pues no lo supo canalizar, ¿no? Sí. Como su papá lo hizo en su tiempo. Fíjate que, bueno, hablando específicamente de esa serie, el papá se sentía culpable porque Jeffrey Dahmer, bueno, hablando específicamente de este psicópata, en su niñez, pues era como muy retraído, ¿no? Pero resulta que creo que el papá hacía taxidermia, ¿no? Que es eso, se muere un animalito, le sacan pues todo lo de adentro y lo ¿cómo se podría decir? Lo disecan, como que lo disecan. Total que el niño se interesó desde muy pequeño en la taxidermia, entonces el papá lo vio como una oportunidad como para establecer esa comunicación con él y le comenzó a enseñar pues el arte, ¿no? De la taxidermia, por así decirlo. Entonces ahí fue digamos, fue como el primer contacto de Jeffrey Dahmer pues con la muerte en ese sentido, ¿no? Entonces en la entrevista el papá se sentía el culpable precisamente por esa cuestión. Dice, es que yo le enseñé, dice, o sea, y como decías tú, yo tenía esos impulsos también, pero pues yo los pude controlar. Pero a lo mejor si yo no lo hubiera enseñado a hacer esto de la taxidermia, a lo mejor él
hubiera aprendido a controlarlo de otra manera y no hubiera llegado al punto pues de matar gente y de, ya lo dije, ¿no? y de es que luego nos censuran, pues YouTube está muy delicado. Entonces no hubiera llegado a esta parte de cometer un delito, ¿no? Pero sí, esos son casos muy, muy, muy interesantes, ¿no? Sobre psicopatía, casos muy extremos, muy, muy extremos, donde ya llegan a convertirse precisamente en asesinos seriales, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo también hace ya muchísimos años en la universidad, fuimos a un congreso que se llamaba, en Puebla fue, de lo sexual a lo criminal, precisamente. Entonces exponían varios casos de personas con trastorno antisocial de la personalidad, con psicopatía. Y de hecho los exponentes como ponían fotografías, ¿no? Éramos una audiencia muy grande en ese congreso, pero si nos advertían y si nos decían vamos a mostrar imágenes, contenido muy sensible, entonces pues si alguien pues es delicado en este sentido, pues se puede retirar, no hay ningún problema, ¿no? Y sí, de hecho sí nos mostraron varios casos, varias escenas de crímenes de personas pues ya con este tipo de trastorno, ¿no? En donde pues los casos eran muy extremos, ¿no? En donde pues por ejemplo había personas que necesitaban darles la munición a las personas para poder llegar al clima sexual, por ejemplo, ¿no? Pero pues como les comento, esto ya son casos muy, muy, muy extremos y muchas veces la historia de vida de estas personas pues ha sido a veces una historia de vida de muchos abusos, incluso pues abusos sexuales, físicos, abusos psicológicos, en donde pues ya se ve, pues poco a poco se va desarrollando el trastorno, ¿no? Hasta manifestarse de lleno en la vida adulta precisamente. Que como les comentaba, o sea, en realidad probablemente durante la niñez y la adolescencia ya se va manifestando de cierta manera, ¿no? Incluso se puede manifestar también en niños o adolescentes que a lo mejor realizan maltratos a los animales, ¿no? O que pueden llegar a matar animales inclusive, ¿no? Y ya más adelante pues consuman este acto pues a través de las personas, ¿no? Así es. Sí, ahora sí que es un tema, ¿cómo se dice? Bastante extenso, ¿no? Otro aspecto que está mucho en debate es si son personas, ¿cómo se dice? Tratables, pues. Si psicológicamente o psiquiátricamente se pueden, ahora sí que como decir, restablecer y reintegrar a la sociedad. Incluso después de, si bien la mayoría de estos pasan mucho tiempo en la cárcel después de ser atrapados, ¿no? Hay quienes sí vuelven a ser reintegrados en la sociedad. En este caso pues hay mucha polémica, ¿no? En cierto sentido, ¿por qué los liberan? Y otros dicen, bueno, pues los liberaron, pero ya están bien viejos. Entonces, este punto, ¿son tratables? ¿O con el tiempo realmente pueden volver a ser reintegrados a la sociedad? ¿Tú qué opinas, Alfonso? Mira, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y fíjate, voy a citar a algo que comentó precisamente otro de nuestros maestros con respecto a esa pregunta, porque cuando estábamos pues estudiando la maestría sí era como que esa duda, ¿no? Oye, pero pues ¿qué se hace en estos casos de personas con este tipo de trastorno, ¿no? Entonces el maestro nos dijo algo bien interesante, ¿no? Y la verdad es que nos dejó impactados, nos dejó impactados a todos, porque él comentaba, lo que pueden hacer con estas personas, ya con un trastorno antisocial de la personalidad, pues digamos muy arraigado o muy severo en ese sentido, es estudiarlos. O sea, digamos que no con una psicoterapia como tal, no va a haber una modificación de la conducta, era lo que nos comentaba, ¿no? El maestro. Entonces se me hizo bastante impactante la declaración en su momento, y no nomás a mí, sino también a nuestros compañeros, ¿no? Precisamente por esta cuestión, ¿no? De que mencionaba de que pues ya, pues digamos, hablando de casos extremos, ¿no? No iba a haber un cambio como tal en este tipo de personas. Entonces lo que se podía hacer era como
pues, como un sujeto de estudio, ¿no? Estudiarlo, estudiar sus conductas, estudiar su forma de pensar, sus motivaciones también, ¿no? A lo mejor a través de su historia de vida para poder, pues, conocerlos más a profundidad en ese sentido, ¿no? Y pues era lo que nos comentaba al respecto, ¿no? No sé tú qué pienses al respecto. Sí, pues básicamente lo mismo. En mi experiencia, decir yo he tratado uno, pues no, ¿verdad? Nunca me ha tocado uno. Y en el tema, ahora sí que, pues por decir, soy medio verde. Porque no es que no me llame la atención, pero me enfoco más en lo que trabajo, en lo que tengo aquí. Pero, pues cuando estuve en ese taller y estudiando, sí recuerdo que le di sus medio pasadas a varios libros. Y recuerdo que varios decían que, pues lo mismo, en este caso hay que tomarlos como objetos de estudio. Y decía que, al menos en las décadas de los 2000 hacia atrás, estos, pues vaya, ¿no? Los sujetos más famosos o el lugar más concurrente, Estados Unidos, es donde se presentan más este tipo de anomalías neurológicas, por así decirlo, ¿no? Y dice que de los 2000 para atrás era muy complicado tanto como ofrecer una psicoterapia a estas personas, ya incluso estando en la cárcel, como que una llegara a consulta. Pero si muchos neurólogos o neuropsicólogos pedían los cerebros y era muy complicado que les dieran los permisos para quedarse con los cerebros, tanto a lo mejor porque algún familiar rezagado dijo que no, o porque el gobierno ya quería de plano, ya guarden eso, carpétenlo, ya no saquen nada de esto, que no se salga ya. Entonces no les daban ya los cerebros para estudiar y así. Y de los pocos que se llegaron a tener, recuerdo que decía que eran un poco diferentes los cerebros, porque el cerebro tiene arrugas y son como unos tipo callos, ¿no? Entonces se dicen que entre más callitos tenga tu cerebro es porque más lo usaste, porque más estuvo en funcionamiento. Pues hay ciertas partes del cerebro de estas personas que están más rugosas. Entonces es lo que se quería estudiar. ¿Por qué esa parte está más rugosa? ¿Por qué tiene esto? ¿Cómo fueron sus crímenes? ¿De dónde salió? Pero pues por desgracia, en esos tiempos era muy difícil que se les prestara para examinar más de eso. Regularmente lo que se sabía en estos casos era de los expedientes de... ¿Cómo se dice? Cuando los revisan después de muertos. De la necropsia. Y entonces pues un psicólogo o algo lo agarraba y a ver esta parte, porque ahí está bien redactado todo, pues. Claro. Entonces ya era lo máximo que podían obtener, pues, las diferencias en los rasgos de su cerebro y toda esta parte. Híjole, fíjate, está bien interesante, ¿no? Que pudieran haber hecho investigaciones más profundas al respecto, ¿no? Porque hasta nuestros días pues todavía sigue habiendo, sigue existiendo todavía pues mucho que investigar, mucho que informar al respecto de este trastorno. Entonces la carta está abierta para más investigación, ¿no? Entonces pues la cuestión es esa, ¿no? ¿Qué más podemos descubrir al respecto de la psicopatía? Como les comentamos, pues sí hay mucha conciencia con respecto al tratamiento a estas personas con un trastorno psicópata ya más desarrollado o que ya han llegado a delinquir. Pues difícilmente se vuelven a integrar a una sociedad o pues casi no se integran, no se reintegran, ¿no? a la sociedad, precisamente por esta condición que presentan, ¿no? Por esa falta de empatía, por esa falta de límites, de normatividades, que a nosotros como personas pues nos regulan en nuestra interacción social. Pues en el caso de ellos no funciona de la misma manera y sucede que pues pasan ese tipo de cuestiones, ¿no? Que pueden llegar a ser manipuladores, que pueden llegar incluso a cometer crímenes transgrediendo las normas sociales y pues también las leyes cotidianas, ¿no? Sí, de hecho decía un maestro que en cuanto a esta pregunta decía, pues tú qué opinas, mira, si vemos a estos que conocemos, que ya son famosos, incluso a los que no son tan famosos, pero los que estamos en este rubro conocemos, si los analizas, empiezan a delinquir y ellos solo se van excluyendo más y más de la sociedad. ¿Por qué? Porque necesitan ser menos vistos. Sí. ¿Por qué? Porque si son
Si son más precavidos, los encuentran menos y tienen más periodo de hacer lo que quieran hacer. Claro. Y si se exponen mucho, pues más fácil que alguien les vaya a poner dedo o los descubran, ¿no? Y dice, y cuando los capturan, igual los recluyen en un lugar, pues. Entonces, su integración ya no es una opción. Él decía eso. Entonces, pues por medio, te digo, ellos no vienen aquí a consulta ni nada. Y en esos lugares, pues de todas maneras están excluidos. Y usualmente son criminales como de alto rango, alto perfil. Entonces están, pues no van juntos en celdas, van separaditos, salen en diferentes horarios, etcétera. Entonces está esa parte, pues. Dice, imagínate tú, si ellos los estás excluyendo y afuera ellos solo se excluyen, ¿cómo los vas a reintegrar si nunca vas a ver como dicen, una interacción real en ellos, en ese lugar? Y en una cárcel, pues estás hablando de que pues casi todos están ahí por hacer las mismas cosas, ¿no? Fíjate que es lo que estaba pensando. Dije, bueno, o sea, pones a una persona psicópata en una cárcel con otros delincuentes, probablemente como él, o incluso que a lo mejor no tengan ese trastorno. Porque esa es otra cosa que aclarar también. Una persona delincuente, pues no necesariamente tiene que tener el trastorno antisocial, ¿eh? Pero ahora imagínate poniendo pues a una persona psicópata en una cárcel, pues pienso yo que es como echarle agua a la maleza. Ándale, exacto, algo así, ¿no? Viéndolo desde ese punto de vista, es como echarle más leña al fuego, ¿no? Como decimos coloquialmente. Y pues a lo mejor sirve inclusive para aumentar más ese tipo de conductas antisociales que pudieran, o sea, que a lo mejor ya desarrollaron afuera, pero que adentro en una cárcel pues se van a hacer más grandes, no se van a exponenciar en ese sentido. Ajá. Así es. Pues hay casos, ¿no? Donde entra uno a la cárcel por a lo mejor homicidios, vaya a decir sencillos, ¿no? Ajá. Digamos. Y entre ellos se van compartiendo datos, o cómo lo hiciste, qué hiciste, papá. Ándale. Y como les comentaba al principio, se manejaba, que yo creo que actualmente todavía es así, como niveles de psicopatía, ¿no? Rangos en donde estás. Y ellos son muy listos, entonces en cierta medida pues me empiezo a portar bien porque sí que sé que es la manera de salir, ¿no? A lo mejor me dieron 6, 7 años por lo que hice, pero ya si me porto bien se reduce un poquito la condena y estoy a todo dar aquí, pero ya a la hora de salir pues otra vez, ¿no? A hacer lo que tengo que hacer. Y pues ya tienen nueva información y todo, pues aplicar las nuevas que aprendimos, ¿no? Entonces también se ha dado esa parte, entonces sí es importante. Sí, no, sí es cierto, porque como dices tú, o sea, pues comparten información, comparten métodos, aprenden, ¿no? De hecho, en la serie de Jeffrey Dahmer, pues vemos cómo también Dahmer, queriendo lograr el objetivo que quería, pues era en base a ensayo y error, ¿no? O sea, y ese ensayo-error era obteniendo más víctimas, ¿no? Cada vez. Entonces, con cada víctima, pues iba siendo una cuestión diferente. No me acordé, ¿no? Es cuando le hace la lobotomía al otro por primera vez que se enoja porque no le sale bien. Ajá, exactamente. Sí, porque de hecho, hablando de Dahmer, creo que el objetivo de él era crear zombies sexuales, ¿no? Exactamente, crear zombies sexuales precisamente, pues para poder manipularlos mejor y sí, hacía esa cuestión, ¿no? O sea, las lobotomías con el taladro, ¿no? Y era esa cuestión, ¿no? Entonces se molestaba precisamente porque pues no lo lograba, inclusive creo que no me acuerdo, bueno, hace otras cosas, ¿no? No voy a dar ideas. No voy a dar ideas, ¿no? Porque yo estoy estudiando. Estoy estudiando, fíjate, sí, ya tengo una técnica. ¿no? Es una técnica, ¿no? Entonces, pues entonces, al final de cuentas, pues sí, son personas muy inteligentes, son personas poco empáticas, son personas que también pudieran llegar a ser manipuladoras, son personas que no necesariamente tienen que cometer actos delictivos, pero sí los pueden llegar a cometer también. Por la misma cuestión de la manipulación, pueden hacer mucho daño a otras personas y también pues no tienen esa conexión igual que nosotros, esa conexión empática con las demás personas, ¿no? Entonces pues son puntos importantes a lo mejor a destacar en relación a este tema del día de hoy.
como mencionamos, pues es un tema que da para más, está bastante interesante. Hay muchísimas películas, series que ahorita hemos mencionado algunas, ¿no? Que representan muy bien los aspectos de la psicopatía, ¿no? Ya había mencionado pues, la serie de Jeffrey Dahmer, muy impactante. Yo mencioné la serie de House of Cards, que a mi punto de vista, pues los personajes principales, es muy interesante poder hacer como un análisis de caso de este tipo de personalidades, ¿no? Hay otra película, fíjate, que no me acuerdo cómo. También está, creo que hay serie y película. Ajá. De una niña que su mamá la hace pasar como que está enferma. ¿Sí sabes cuál digo? Sí. ¿Cómo se llama? Pero que hasta le inyecta como sedantes para que no mueva las piernas y dice que tiene cáncer y todo. La hace pasar por enferma, pero no estaba enferma, ¿verdad? Sí. Y para recibir los subsidios del gobierno en Estados Unidos, pues, y mantenerse. Este es un grado de psicopatía. Sí. Ella no está matando, en ningún momento mata, ¿no? Pero son rasgos delictivos lo que ella come. Está haciendo fraude económico en Estados Unidos. Exacto. Está, ahora sí que, violentando la integridad física, psicológica y de salud de su hija, pues para poder ella tener estos beneficios. Exacto. En todo momento ella tiene estos beneficios. Ella hace fiestas de recaudación y todo esto, y sale en las noticias y no, mi hija, que esto, que el otro. Entonces ella por su hija no siente una culpa, no siente un dolor, una tristeza. Pero a las cámaras ella lo maneja muy bien. Y la gente siente empatía por esa señora. Y esa señora no siente empatía ni por su hija, ni por a quienes sí les está quitando este beneficio económico o estos medicamentos que su hija está obteniendo y no necesita. Exacto. Entonces ese es un grado de psicopatía también, y no está llevando necesariamente a que mate a alguien, pues. Sí, de hecho, al final, bueno, spoiler, ¿no? Pues si no han visto la serie o el caso, es un caso muy, muy conocido, ¿no? Al final la muchachita se pone de acuerdo con el novio y le dan ahí munición a la mamá, ¿no? Sí, lo planifican. Lo planifican y pues le dan cuello, ¿no? A la mamá ahí. Pero sí es un caso muy interesante. Fíjate, la serie no la he visto, la voy a ver ahorita que me dijiste. No me acuerdo en qué plataforma está. Está en el Prime, creo. En el Prime, bueno, pues ahí lo pueden ver en Prime. Y hay otra película donde sale. Ay, ¿cómo se llama? Ahorita les voy a decir. Creo que sale Javier Bardem. Un momento, señores. Así es. A ver, voy a poner una musiquita. Ándale. Mucha edición. Ya sé, ¿no? Todavía no tenemos para tanto. No hay presupuesto. A ver. De hecho, no pudimos pagarle amparo hoy, por eso no salió. Sí, es cierto, sí. Discúlpanos, pero es que. No hay presupuesto. Andamos cortos de dinero, entonces. Aquí está, mira. ¿Cómo se llama esta? No sé quién es. Es que este es un psicópata. A ver, me voy a meter aquí a la página. Aquí está. Ok, el nombre de la película se llama Sin lugar para los débiles. Sin lugar para los débiles. En esa película sale este gran actor Javier Bardem. Y hace una representación muy interesante de lo que es un psicópata. O sea, pero un psicópata extremo, ¿no? O sea, que de plano no tiene así cero empatía. Ningún tipo de remordimiento. Porque esa es otra característica que creo que se nos había pasado. La cuestión del remordimiento en los psicópatas, pues es nulo. No hay, exactamente. O sea, si comete algún acto delictivo, alguna cuestión, no hay remordimiento. No hay ningún tipo de remordimiento. Y precisamente por la ausencia de remordimiento, pues es que a lo mejor se les hace mucho más fácil poder transgredir las normas y las leyes sociales. Entonces les recomiendo esta película. Se llama Sin lugar para los débiles. A lo mejor muchos de ustedes ya la vieron. Yo ya la vi, pero me acordé y la voy a volver a ver porque está muy interesante. Y es una representación muy buena y muy interesante de lo que puede llegar a ser un psicópata. Sí, también está esta película de psicópata americano con Christian Bale. Con Christian Bale, sí. Tiene un toque de exageración, pero también es buena. Sí, te da una noción de lo que es. Exacto. Y de hecho, tiene el gran Christian Bale ahí. Sí, como no, el buen Batman.
Saludos, Batman. Saludos, Batman. Entonces, sí, de hecho esa película está muy padre también, fíjate, y está muy interesante cómo tiene las pláticas, por ejemplo, con sus víctimas, pero son pláticas muy superficiales, ¿no? O sea, de cosas bien banales, nunca entra a profundidad, pues en relación a lo mejor de emociones, sentimientos y todo ese tipo de cuestiones, y pues al final, pues termina dándoles cuello a las víctimas, ¿no? Está muy padre esa película también, y fíjate, ahorita que hago match, también, así como tú dijiste hace rato que del TDA podemos ir para acá, uh-huh. Del narcisismo también podemos ir hacia acá, uh-huh. Hacia el... se me fue el nombre, ¿de qué estamos hablando? Psicopatía. De la psicopatía. Del narcisismo nos podemos ir a la psicopatía, y de la psicopatía nos podemos ir al narcisismo. Sí, y en esta película Christian Bale es narcisista también. Sí. Entonces sí, ahorita dice... Exacto, fíjate, sí es cierto, ese es otro punto bien importante, ¿no? La cuestión del narcisismo o la combinación de la psicopatía con el narcisismo, ¿no? Y sí es cierto, en esta película está muy interesante y muy marcado la parte del narcisismo en el personaje, ¿no? De hecho hay una escena ahorita que comentaste. La del espejo. La del espejo, esa es una. Pero hay otra escena donde están en una mesa y todos los ejecutivos están presumiendo sus tarjetitas. Que, mira la mía. Mira, la mía tiene relieve y se siente bien chido con el tacto, ¿no? Y en lo que van diciendo, pues el Christian Bale se va dando cuenta que sus tarjetas no están tan padres, pero se va enojando, ¿no? Uh-huh. Entonces va teniendo como esa característica de impulsividad, al punto de que se enoja porque su tarjeta no es la mejor de todas y él tiene que ser el mejor, ¿no? Entonces se me hace muy interesante. Y pues obviamente la escena clásica del espejo, ¿no? Que vean la película, porque no se los puedo escribir. Donde está en un acto intensivo, y se está viendo el espejo mientras pues, se ve, ¿no? Haciendo poses, pues admirando su propio cuerpo, ¿no? Ándale, como el físico-culturista y todo, ¿no? Entonces está muy padre esa película también. Así es. Bien, amigos, por esta ocasión sería toda nuestra parte. Alfonso, ¿gustas despedirte? Pues muchísimas gracias a todos. Esperemos que les guste este nuevo episodio de Psicopatía. Yo sé que es un tema que da para más. Pues si alguno de ustedes desea que hagamos una segunda parte, pues con muchísimo gusto nos ponemos de acuerdo. Y pues muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén viendo o escuchando a través de nuestras redes, puede ser YouTube, puede ser Spotify, por ahí andamos. También pues ahí los compartimos también en nuestras redes sociales. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima. Nos vemos a la próxima. Abajo les dejamos los links a nuestras páginas. Muchas gracias. Hasta pronto. Bye bye.